Bien, amables televidentes, después de esta pausa vamos a entrar con todos ustedes. Ya está nuestro invitado, especialmente aquí en esta salita, que es la misma de ustedes. Vamos a hablar de salud holística. Ahora nos vamos a dar cuenta de qué trata todo esto. La ecología humana. El señor Gerardo Pailé. Pailé, es correcto. Don Gerardo, bienvenido. Un terapeuta maravilloso que viene a compartir con nosotros estas situaciones que se utilizan, que el ser humano utiliza a través de la conciencia, y también tiene que ver la mente, y tiene que ver la salud, y tiene que ver la enfermedad. ¿Cómo le ha ido, don Gerardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Jaime, y a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Volver otra vez a esta hermosa ciudad que me recibe para poder difundir y compartir con ustedes esta idea holográmica de la vida, esta idea totalizadora, ya que a veces vivimos fragmentados como una isla, en pequeñas partecitas, y no nos damos cuenta de lo maravilloso que es la totalidad de nuestra existencia. Entonces esta visión holográmica, holística de la vida, nos permite darnos cuenta que no estamos separados, somos una unidad con la naturaleza, con el planeta, con el universo. Y nuestra mente nos condiciona y nos limita y nos fragmenta ante las situaciones cotidianas de la vida, y ahí surge nuestro desequilibrio, nuestra arritmia, nuestras problemáticas mentales y psicológicas. Entonces la idea que traigo, don Jaime, a tu público es un poquito hablar de eso, de la oportunidad que tenemos de darnos cuenta de la posibilidad de una comprensión más totalizadora de nuestra vida, y cómo las enfermedades en definitiva son el resultado de condicionamientos que quedan grabados por la mente en el alma, y solamente a través de nuestra conciencia, al darnos cuenta de nosotros mismos, de ese hecho que no pudimos asimilar en un momento de nuestra existencia, como al tomar conciencia lo podemos liberar. Lo podemos liberar. Quiero entenderle, don Gerardo, que esa parte maravillosa del alma es como un computador que programa y graba las cosas que de pronto entran por la mente de una forma brusca, impactante, ¿no? Sí. Los impactos que recibe un ser humano, el alma es la receptora de todo esto, y va acumulando en la conciencia. Se guarda todo esto en la conciencia del ser humano, y de allí es donde aparecen las enfermedades y cosas que obstaculizan el movimiento del día a día de una persona. Sí, así es, don Jaime. Somos como el universo, no nos damos cuenta que somos a imagen de todo este maravilloso mundo en que estamos. Somos trinos, somos seres, somos alma y somos cuerpo. Esa unidad que ya los presocráticos lo manejaban. El ser, que no tiene tiempo y espacio, el alma, que es el conjunto de experiencias, como tú decías, ese maravilloso cofre, ese tesoro que guardamos de todas las vivencias de nuestra vida. Y el cuerpo, y nuestro universo. Y como universo somos materia, somos emociones y energía, somos mente, somos espíritu, sincronización de aquí, de ahora, tiempo y espacio. Somos individualidad, somos realidad, somos verdad. O sea que en ese universo septenario en que vivimos, es el medio por el cual nuestra alma se alimenta de experiencias y desarrollamos conciencia. Pero a veces nos quedamos atorados en la mente, ya que las impresiones, las actividades, las situaciones de nuestro ritmo cotidiano no nos dejan asimilar totalmente por qué vivimos esa experiencia. Pensamos que es injusta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? La persona se pregunta. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué se accidentó la persona? ¿Por qué yo sí y aquel no? Claro. Vivimos siempre en una comparación total, ¿no? Claro, porque tengo y el otro no tiene. Es correcto. ¿Por qué tengo miedo y a mí me pasa y al otro no le pasa? Entonces, todas esas cosas que no comprendemos con la mente, sí, a través del alma y el desarrollo del alma en polaridad, las experiencias en polaridad nos dan conciencia de interpretar el sentido de la vida. Entonces todo esto podemos ir hablando, don Jaime, para puntualizar por qué de repente una persona dice me va mal en la vida,
pierdo, una señora, me acuerdo, en Bogotá, me llama por teléfono y me dice, una abogada prestigiosa, y me llama por teléfono y me dice, pero ¿por qué pierdo? Tenía casas en Cartagena, y ahora pierdo todo. ¿Por qué la vida me quita? Parecería una injusticia. Una injusticia. Una injusticia. Entonces ahí vamos profundizando en los distintos niveles de nuestro universo, y es el ser y el tener se dan en relación con aquí el segundo centro de energía, que tiene que ver con nuestras memorias acumuladas. ¿Está en qué parte del...? Aquí en la pelvis. En la pelvis. En la pelvis. Ahí es el centro de energía que tiene que ver con los órganos sexuales, próstata para el hombre, y en la mujer los ovarios, y es un centro donde guarda a través de todo el plexo neuroendocrino, memorias acumuladas en nuestra alma de valorización. Nuestra sexualidad es valorización. Nos ponemos un nombre desde el nacer, nos valorizan a través del nombre. Y es importante los nombres completos. En la terapia holográmica, a veces la persona se desvaloriza y durante toda su vida no utiliza los nombres y apellidos completos. Sí, hay personas que... Pero bueno, vamos a arrancar bien sabroso este café de la tarde, hablando de todos estos temas que son súper interesantes, pero quiero que nos hagamos un pequeño regalo los dos ya, ¿está bien? Yo le regalo el don y usted me lo regala también, para decirle Gerardo y Jaime, ¿está bien? Para que entremos más, como más en confianza. ¿Le gusta? Sí, claro. Bueno, Gerardo. Aquí cada cultura tiene su manera de comunicarse. Qué bueno. Entonces, bueno, en la cultura mía el don es un aprecio. Un aprecio, sí, pero para que estemos más en contacto con los televidentes, que son realmente los que reciben el provecho del café de la tarde, de este programa. Bien, Gerardo, vea que ya lo digo con confianza. Gerardo, qué bueno tenerlo acá. Bueno, hablemos de las adicciones. Los seres humanos estamos dados a tener esas adicciones en la vida. Nos pegamos de cosas para poder seguir viviendo. Lo que usted decía ahora, nos comparamos porque me castiga Dios, ponen a Dios como un verdugo, ¿no? Creen que están recibiendo un castigo de Dios. Y realmente nos falta la conciencia, tener la conciencia identificada. Yo creo que es muy importante identificar esa parte interna de cada ser para poder desarrollar la vida como tal. Hablemos un poquitico de esos seres internos. Me gusta eso. ¿Con quién hablamos nosotros cuando nos preguntamos interiormente que hablamos solo? ¿Con quién hablamos? ¿Con el alma o con el espíritu? ¿O hablamos con los dos? Sí. Necesitamos primero entender que somos a imagen y semejanza del cosmos. El cosmos es trino, ser, alma y cuerpo. Y ahí la conciencia los integra, porque todas las experiencias grabadas en este mundo material quedan grabaditas, todas, no se olvida nada. Para la mente se olvida, pero la mente es la que olvida. La olvida. A veces ni recordamos lo que nos pasó ayer, ¿no? Y entonces para el alma queda todo, que es el conjunto de experiencias. Y vamos tomando conciencia a través de ese conjunto de experiencias. Por eso a veces mi maestro, el maestro José Manuel Estrada, venezolano, decía, yo no quiero que ustedes sean una biblioteca con patas, ¿no? Con mucho conocimiento, sino que a través de las experiencias que uno va teniendo, le saquemos el jugo a esas experiencias y seamos conscientes. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre que conozco algo, porque me informo a través de los sentidos, que es... La mente es como un procesador, como una computadora, y otra cosa es, a través de las experiencias de mi vida, me da luz de conciencia lo que viví. Entonces, la mente interpreta la realidad a través de los sentidos, pero la conciencia es el fruto de las experiencias del alma. Entonces, ahí nos volvemos sabios. Una cosa es el que conoce por información y la procesa la mente, y otra cosa es el sabio que, por producto de sus propias experiencias de vida, da luz de conciencia, y eso es sabiduría. Entonces una cosa es conocer y otra cosa es saber. Bien. Entonces a partir de esa experiencia del alma vamos comprendiendo esa unidad, cuerpo, alma y conciencia. Y entonces vamos integrando que todo lo que me pasa en el cuerpo físico, emocional o mental lo grabamos en el alma, y hasta que no lo resolvamos en el alma y no demos luz de conciencia se va a quedar ahí como un freezer. Por ejemplo, un abandono. De pequeño me abandonan.
Y entonces me quedó ahí grabado en el alma que a los 2 años mi mamá me abandonó. Aquí, en este centro, en el cuarto centro, que es donde se conjuga el amor y la libertad. Entonces cuando amo, poseo, mío, y cuando libero, me voy, dejo, pierdo. Entonces aquí se da la sincronización a la altura del corazón del amor y la libertad. Y entonces cuando me abandonan, que es la libertad de irse, porque yo estoy muy apagado, ¿qué sucede? Me queda un rencor, un resentimiento que lo guardo toda la vida. Y después como padre, en mi rol, me vuelvo más madrazo. Claro. O sea, al negar a mi madre que me dejó a los 2 años, yo me vuelvo madre, como padre me vuelvo madre, son esos padres muy bonachones, muy cuidadores, cuido, estoy, protejo, pero cuando mi niño se va al colegio por primera vez y lo tengo que dejar, ahí recuerdo esa memoria del alma que mi madre me dejó, y ahí activo ese bloqueo y puedo generar una bronconeumonía, puedo generar un problema asmático. Ahí vienen las enfermedades. Claro, ahí vienen las enfermedades. Cuando uno, con la mente, se da cuenta que uno está viviendo lo mismo que condenó. Me abandonaron y ahora tengo que abandonar. Y entonces, pero eso la mente no entiende. ¿Por qué me agredieron de pequeño? Porque me pegaron y ahora como padre me veo pegando a mi hijo y era lo que más odiaba que me hacía mi papá y ahora como padre lo hago. Entonces al no darme cuenta de eso, bloqueo, aquí el rencor, el resentimiento por abandono, por pérdida, por la separación, entonces me da enfermedades en este sector, enfermedades broncoespasmos, enfermedades de piel, alergias, disritmias, problemas cardíacos, hasta quistes, nódulos, y cáncer en toda esta zona. Y cuando nos sentimos agredidos en la infancia y después nos vemos agredir y somos violentos, tiene que ver más con riñón, que tiene que ver con el coxis, las suprarrenales, y nos enfermamos de presión, nos enfermamos de los huesos, de la estructura, de las piernas. O sea que tenemos que ir dándonos cuenta, Jaime, que somos una unidad, no podemos separar cuerpo, alma. Totalmente, una sola unidad. Mi maestro me decía, somos de una sola tela, y todo lo que nos pasa no hay azar, no hay injusticias, porque en definitiva nuestra conciencia, para aprender la lección, porque venimos a la vida para desarrollar nuestra conciencia, la vida es una escuela para el desarrollo de la conciencia. Y entonces todo lo que nos pasa no es casualidad, nuestra conciencia lo crea, pero nuestra mente no puede interpretar que lo que creamos con nuestra conciencia afuera es lo que necesitamos para nuestra evolución. Y nuestra mente dice, lo que vivo es injusto. No, es lo que yo justamente necesito para mi evolución, porque lo de afuera es justamente el espejo opuesto de lo que yo negué adentro. Me dio mucha bronca, rabia, coraje, porque no me dejaron hacer lo que yo quería en la adolescencia. Después yo como padre, cuarto, condeno, critico, juzgo, quiero que hagan los demás lo que mi propia frustración. Entonces las frustraciones se dan aquí, en el tercer centro. En el tercer centro del estómago, ahí en el plexo. Se producen nuestras gastritis, úlceras, nuestras hernias, todo eso es por querer mandar, manipular, controlar a los demás por mi propia frustración que viene de pequeño. Entonces eso no me doy cuenta y genero todo ese ambiente de malestar. Si tomara conciencia y toda esa frustración que me generó mi familia de pequeño, de no dejarme hacer, quería ser músico y me obligaron a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Comerciante, y ahora quiero manejar a los demás a mi antojo, comprendería que podría integrar los opuestos a través de la conciencia y poder reconciliarme con esa frustración. Entonces hago para mí mismo lo que dejé pendiente y dejo hacer a los demás. Y entonces me curaría de las gastritis y de todos esos problemas del hígado. ¿Cómo hacemos para que nuestros televidentes que disfrutan de este programa, El Café de la Tarde, encuentren las llaves del alma para poder abrir los espacios y retroceder en el tiempo y de empezar a sanar esa parte, a darse cuenta por qué tienen un problema de salud? ¿Cómo llega la persona a retroceder en el tiempo y como una idea, un sistema, una forma para que nuestros televidentes pues comiencen a practicar estas partes que son sensacionales, abrirle las ventanitas a la conciencia para poder compartir la salud
el bienestar y la vida. Entonces, a través de la pregunta que nos hizo Jaime, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar... limpiarnos de esa parte, llegar atrás del tiempo? De atrás, bueno, empezamos primero con una cultura integral, que es el desarrollo psicofísico. Necesitamos movernos, activar nuestra respiración, tomar conciencia que nuestro cuerpo está vivo, los órganos están interrelacionados, entonces necesitamos una armonización y una sincronicidad en el movimiento con la respiración que nos da el Tai Chi Kung. Y luego manejar la relajación, manejar que cada parte de nuestro cuerpo que nos duele está asociada a una memoria del alma. Por ejemplo, las rodillas están asociadas a todos broncas, rabias, enojos del hígado. Por ejemplo, nos pasa algo en las muñecas, tienen que ver asociadas a la sexualidad, por ejemplo. Los hombros están asociados al corazón. La persona a veces que pasa años con un dolor de brazo es síntoma de que en el futuro puede tener un problema cardíaco. Entonces, cómo inmediatamente a través de darnos cuenta con la conciencia, integrar el cuerpo y sanar el alma conscientemente. Porque si no estamos con la mente y dejamos pasar y se nos generan enfermedades crónicas durante muchos años después. Bueno, el alimento. Yo tengo varias preguntas. Hablar de los alimentos, hablar de la palabra hablada, el sonido de la voz. ¿Qué tan fuerte es en la programación de la conciencia cuando uno decreta las cosas con la voz? ¿Qué tan fuerte puede ser? Como dicen, depende del tono, ¿no? Con que se digan las cosas. Hablemos de esa parte de la voz, hablemos de los alimentos. ¿Qué alimentos podríamos ingerir para tener una conciencia saludable, para tener una mente abierta, tener una salud material sensacional? Que creo que los alimentos tienen que ver mucho con esto, ¿no? Sí, entramos en el tema de Jaime de la ecología humana. En los años 80 yo soy coordinador de la Red de Ecología Humana y Social en varias partes de América, en México, en Argentina, y en los años 80 íbamos a cuidar a los lobos marinos en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que le sacábamos los sunchos que los marineros le tiraban y se enganchaban y se ahogaban, pobrecitos, ¿no? Y entonces íbamos y nos tirábamos a cortar los sunchos para liberar a los lobos marinos, y después el grupo vamos a comer un asadito. Claro. Entonces decía, pero es ilógico, ¿no? Estamos tratando de salvar el planeta y no nos damos cuenta que la ecología viene en casa. La primera casa, ecología significa conciencia en nuestra casa. La primera casa es en nosotros mismos, la casa material. Entonces, a partir de ahí, la Red de Ecología de Argentina, empezamos a difundir la importancia que tenía el vegetarianismo en la ecología, y antes no se entendía, y ahora sí se entiende. Hasta Paul McCarthy propuso al gobierno de Inglaterra que aunque sea un día por semana no se comiera carne. ¿Por qué? Porque la sobreproducción de ganado genera, a través del consumo de la vaca, genera metano, y el 19% de la destrucción del planeta, o sea, de la contaminación del planeta y de la destrucción de la capa de ozono, viene por la producción de las vacas de metano, exceso de producción de vacas. Entonces, el 6% solamente es la intoxicación de todas las industrias y todos los automotores del mundo. O sea que comer carne, estamos siendo aliados de la destrucción de la capa de ozono y de la destrucción del planeta. Entonces no nos damos cuenta que desde el principio de alimentación, de lo que elegimos para comer, está en relación con la ecología humana interna y con todo el planeta. O sea, no estamos separados. La mente piensa que yo hago lo que quiero, me salvo yo mismo y no interfiere en el proceso de los demás. Entonces empecé a investigar esto desde los años 80 y por qué comemos carne, por ejemplo, ¿no? Y entonces está asociada la carne, que es un alimento que tiene una vibración dentro de las mediciones electromagnéticas. Se puede medir la vibración de cada alimento con una frecuencia Armstrong de frecuencia vibratoria. La carne tiene 2000 Armstrong de frecuencia vibratoria. Está en un nivel muy muy bajo de vida. El mínimo de salud es 6500 Armstrong de frecuencia vibratoria. Entonces la carne vibra en 2000, por eso ya los médicos dicen que es altamente cancerígena, ¿no? Problemas de colesterol, problemas cardíacos, intestinales. Los dos países más con cáncer de intestinos en el mundo son los dos países que más consumen carne, Argentina y Australia. Seguimos adelante aquí en el Café de la Tarde,
Estamos con Gerardo Pailé, un hombre que viene de Argentina, actualmente vive en Córdoba y toda su vida la ha interpretado a través de su propio sentimiento, en trabajo de conciencia, de espiritualidad, de formación, de integración, de todo lo que tiene que ver con el cosmos, con su vida, de el aire que respira, que cuando se respira ese aire que tenemos en el cosmos, es realmente que nos damos vida y viajamos hacia el mañana. Hay gente que se queda en el tiempo pasado, entonces es importante poder seguir adelante y aprendiendo. Nosotros somos todo oídos al universo, a personas como usted, Gerardo, que hoy nos viene a guiar y a contar que la conciencia es importante, tenerla despierta y sana, ante todo sana. Estamos hablando de los alimentos. Sigamos con ya sabemos que la carne tiene unas vibraciones, sí, como usted lo indica, que es malo. Bueno, nada es bueno ni es malo. Todo ocupa un lugar en el mundo. Entonces, pero el problema de las dietas fracasan porque son impuestas y no sabemos por qué necesitamos algún alimento. Hablábamos de la carne, que tiene una vibración muy baja. Entonces, ¿por qué? El miedo está asociado a las memorias del alma del riñón, para los chinos antiguamente. Entonces, más miedo, más paralizamos suprarrenales y tenemos dos alternativas: o salir corriendo por la adrenalina o quedarnos paralizados. Ese es el instinto de supervivencia. Entonces, la persona más segura de sí misma, más consciente de sí mismo, necesita alimentos más potasio, más frutas, más verduras, más cereales. La persona con más miedo, más inseguridad en sí mismo, necesita sobreestimular el hígado, porque no tiene energía, el riñón, porque no tiene energía interna, entonces necesita más carne y más sal. Por eso la carne y la sal son como los estimulantes externos para dar la energía que no tiene el riñón, por miedo, porque el riñón se paraliza con el miedo. Ante pensar que salimos a la calle y nos roban, el pensar que tenemos un accidente, entonces el miedo nos paraliza hasta las piernas. Hay gente que no puede ni caminar por miedo. Entonces ingerimos más carne y más sal por miedo. Y entonces cuando vamos tomando conciencia de seguridad interior, que no nos va a pasar nada, porque si la conciencia está unida al plan cósmico, o sea, todo lo que me pasa es lo que necesito para la evolución. Las personas que más miedo tienen, más agresión externa reciben. ¿Quién te agrede? Por ejemplo, un perrito. ¿Quién te ladra? El perro ladra a las personas que tienen miedo. A la persona que tiene seguridad no le ladra. Me acuerdo que venía una señora a 300 metros y yo tenía en Coatepec, en México, que viví 2 años en un ASRAM muy bonito, un centro de desarrollo humano y capacitación ambiental. Tenía 2 perras labradoras y a 300 metros, entrando esa señora al centro de desarrollo humano, las perras salieron corriendo y le empezaron a ladrar, que no le ladraban a nadie. Y entonces le pregunta a la persona: ¿usted tiene miedo? Sí, vivo con pánico. Terrible. O sea que 300 metros las perras olieron el miedo. Entonces el ladrón y todas esas personas o el agresor sienten, huelen, porque el olor activa el instinto de supervivencia. Entonces desarrollan muy finamente el sentido del olfato y huelen a la persona miedosa. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los perros que están por allí echaditos en una ventana, ven que pasa una persona, de esas personas indigentes que vienen de pronto en la calle, y le ladran a esa persona? ¿Por qué? Sí, justamente, porque están asociados el olfato con todo lo que viven, la vibración baja, la energía de base de la columna. Cuando la energía es baja. Claro, entonces la energía de supervivencia, de sostén, de violencia, de agresión, ¿no es cierto?, de muerte, porque 2000 astros de frecuencia vibratoria es la muerte, y la carne es un animal muerto, o sea, ¿entiendes? Entonces, todo lo que sea ese tipo de vibración, los animales lo huelen muy perfectamente. Entonces necesitamos comprender eso, que a más seguridad interior, más potasio, más verduras. Y fíjese, un elefante o una vaca, ¿no?, que tienen seguridad personal interna, o sea, una seguridad increíble, comen verduras, ¿no? O sea, no se van a comer. Los animales más carnívoros, que tienen más inseguridad y necesitan atacar, tienen... el pasto, carne. Por ejemplo, la hierba, tiene que tener una vitamina maravillosa. Claro. Entonces, necesitamos comprender eso, que el alimento que ingerimos es por nuestra necesidad. A más miedo, más carne y más sal. A más desvalorización sexual, Jaime, ¿saben cuál es el alimento que usamos?
Sí. ¿Nunca te pusiste a darte cuenta No. que cuando su pareja lo dejó, nos sentimos abandonados, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué es lo primero que comemos? ¿Qué comemos? A ver. Dulces y harinas refinadas. Dulces, harinas refinadas. Inmediatamente vamos al pancito, a la tortita y a los dulces, ¿no es cierto? Porque me dejaron. Entonces yo siento aquí en el plexo pélvico, en la sexualidad, que me falta energía de polaridad con mi pareja. Entonces me dejó, entonces me siento solo. A comer dulce. Y a comer dulces y harinas. Entonces, por desvalorización sexual, ¿no? Porque el sexo se refleja mucho en la comida. Fíjense que el alimento que primero consumimos en nuestra vida es el pecho de la madre. Entonces el vínculo está asociado a la valorización sexual. Por eso invitamos primero a un vínculo, invitamos a una señorita a comer, ¿no? Sí. Si accede ya tenemos chance. Se está ganando espacio. Claro, ¿no? Entonces primero es el alimento, ¿no? Estímulos sexuales, por eso los colores naranjas, ¿no? De los restaurantes, porque estimulan el color naranja el apetito. Los colores también influyen. Claro, influyen, ¿no? El rojo vivo es el rojo de la seguridad, ¿no? O sea, una persona que utiliza el rojo es para sentirse segura y aislar la agresión externa, ¿no? Se dice popularmente. El naranja es para estimular la sexualidad, pero también el apetito. Hablemos de los colores, que me gusta eso. Entonces el alimento, entonces después vamos al beso, que es el sabor. El sabor, la saliva está asociada a la sexualidad, por ejemplo. Ajá. Y ahí podemos ir accediendo poco a poco al vínculo. Pero ojo con las azúcares, y las harinas refinadas, porque implican todo lo contrario, desvalorización sexual. Por arreglar la claro, no tenemos energía interna, entonces buscamos la excitación al estimulante externo. Y entonces aquí en el hígado, en el vaso páncreas, el hígado es todo el proceso digestivo. Todo el proceso de acción, la mente en acción se da aquí. Entonces, cuando nos sentimos frustrados porque no podemos hacer, por broncas, rabias, enojos, ¿qué alimento buscamos afuera? Que nos estimule el hígado, pero después nos mata, como la carne nos mata el riñón y la sal, los dulces y las azúcares. Bueno, ¿y el alcohol? El alcohol, justamente es lo que... Entonces, por frustración, no tenemos energía de acción y necesitamos un estimulante externo. Entonces, el alcohol, para sentirnos con tonito para seguir adelante. Es decir, el alcohol lo único que hace es entonar a la persona. Pero le da como fuerza, claro, pero es como algo falso. Pero no nos quita la frustración. Entonces tenemos que ir al alma. ¿Dónde está guardada esa memoria del alma que frustrados buscamos? ¿Y cómo llegamos al alma? ¿Cómo llegamos a ese punto para encontrar ese? Claro, entonces ahí viene todo el desarrollo de una cultura psicofísica completa, ¿no? Entonces necesitamos desarrollarnos psicofísicamente, tener autodisciplina. El primer paso, la primera regla para la salud integral, la conciencia, el desarrollo de la conciencia total de cada ser humano, la primera clave, señora, señor, es autodisciplina. Fíjense que trabajamos para todo el mundo, trabajamos para el jefe, trabajamos para nuestra familia, trabajamos para todo, pero menos trabajamos para nosotros mismos. Y ese trabajo para nosotros mismos significa autodisciplina. El alimento del silencio es maravilloso, ¿no? Claro, entramos ya al quinto nivel, pasamos... Entremos a ese nivel. Rápidamente pasamos con el cuarto, que lo obviamos, que dijimos el alcohol. Hagámosle al cuarto, vamos al cuarto. Dijimos que el alcohol es un estimulante por no tener memoria, por no tener la energía por frustración, y también los lácteos, Los lácteos, la leche, el queso y los huevos son estimulantes hepáticos, pero también el que no toma alcohol se va a los lácteos. Las grasas animales se convierten en alcohol y es como un estimulante al cerebro. Hacemos depresión y excitación, ¿no? Estimulame. Entonces ahí estamos comiendo lácteos, queso, leche, huevos. Ojo con eso, ¿no? Porque también implica procesos de frustración. Y también los estimulantes naturales, que son el té y el café. Hablamos dejemos el café a un lado. Sí, llegó Esperanza, vamos a recibir a Esperanza. Bueno. A ver, Esperanza, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿usted qué tal? Es Esperanza, la señora de la quimioterapia, ¿de acuerdo? Ah, sí, señora, ¿cómo está? Sí, para seguirlo felicitando por el programa y para hacer una pregunta y felicitar al maestro que está ahí. Es muy Gerardo. interesante las preguntas que uno le hace y las respuestas. Muy bien, bien pueda. La pregunta que yo le hago, soy paciente de cancerología hace 7 años y he estado pues bien, gracias a Dios. Pero soy una persona muy positiva. Pero el problema mío es que los problemas de los demás los tomo a pecho. Y hace 4 meses
estoy manejando un cuadro diarreico impresionante, aunque me han hecho exámenes y no aparece nada en los exámenes. Yo quisiera preguntar al maestro si esto se debe a algún alimento o es por el sistema de que me pongo un poco nerviosa, es por los problemas de los demás, aunque soy una persona muy positiva y muy creyente en Dios y segura de sí misma. Qué bien. Gracias. Gracias, Esperanza, por llamarnos. Le voy a repetir más o menos lo que Esperanza pregunta. Ella es paciente de radioterapia por cáncer, sí, y tiene un cuadro 3 meses, hace 3 meses que tiene una diarrea, y entonces ella quiere saber qué será, que si es algún alimento, algo que, o es realmente algo de todo lo que le ha pasado en su enfermedad que le está produciendo esta parte crónica. Claro, usted está en este momento asistida por la medicina, muy bien, seguramente con los mejores médicos, que toman solamente el campo material, físico, ¿no? Estoy rodeado de muchos profesionales médicos excelentes que tienen conciencia muy bien de lo que sucede a nivel físico, a nivel material. Lo sí. que le estoy hablando, no entro en ese terreno, le estoy hablando más que todo desde el alma y desde la conciencia. Entonces, aparte del proceso que usted está viviendo, guiado seguramente con los mejores profesionales, lo que le puedo compartir por mi propia experiencia, generalmente aquí en el centro del corazón, pulmones, hay una glandulita que se llama glándula timo, que es muy sensible. Activar el timo, Claro, el timo es muy sensible ante el proceso de sincronización de tiempo y espacio, de amor y libertad. Cuando la persona no puede amar en libertad, tiene rencor, resentimientos, bloquea la glándula timo y se ha estudiado que empieza a bajar nuestras defensas del organismo. Y ahí empezamos a no eliminar toxinas. Entonces, generalmente, después de 30 años de experiencia en estos temas, generalmente las personas que tienen cáncer se les puede ayudar a reconciliarse con su destino, porque generalmente el cáncer viene por un bloqueo de la glándula timo y por rencor, resentimientos de muy chiquitas. Entonces, porque no pudimos recibir de nuestra familia, nuestra madre, lo que necesitamos, porque a lo mejor se dedicó a nuestros hermanitos, cerramos y bloqueamos, y entonces nos ponemos madrazas del mundo, ayudamos a todos los demás, son muy positivos, como dice esta mujer, muy positivos y ayudamos a los demás, pero tenemos cáncer. Entonces, ¿cómo es eso? Parecería ser una injusticia. Una injusticia, que somos siendo tan buena mujer. No, y es porque no nos damos cuenta que eso no se genera por la actitud actual. ¿Y cómo entraría? Entonces, esa actitud de ser bonachona y madraza de todos es porque de niña todavía guarda en el alma un sentimiento de rencor, de resentimiento, de no poder recibir. Al no poder recibir, cerramos, y ahí esa es la generación del cáncer finalmente. Pero ella tiene la posibilidad de hacer su sanación. Claro. Ya le vamos a explicar a ella cómo se puede sanar, porque llegó Marlene. Buenas tardes, Marlene. Buenas tardes, para felicitarlos por ese programa tan chévere. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle al que yo no había caído en cuenta que yo siempre que voy a comprar ropa, siempre me encanta comprar ropa blanca o verde. Entonces yo no me había dado cuenta casi de eso, sino que yo llegué al almacén y unas muchachas le dijo, búsquele a ella blanco y verde, que es los colores que a ella le gustan. Y siempre me llaman mucho esos dos colores. Yo quisiera saber por qué. ¿Por qué? Blanco y verde. Gracias, Marlene, por llamar. Siempre ella llega y ya la conocen, dicen. Llegó la señora que compra el todo verde y todo blanco. Hablemosle de esos colores. Sí, habíamos dicho que el rojo tiene que ver con el instinto de supervivencia. Por miedo necesitamos aferrarnos de algo, entonces usamos el rojo. El naranja, por desvalorización sexual de lo que soy y lo que tengo en la vida, necesito estimularme, entonces uso el naranja. Por eso hay todas compañías y restaurantes mundiales, cadenas mundiales, que saben muy bien de poner el color naranja en sus mesas para las personas que vayan a comer ahí. Es una atracción el color del naranja. Vea pues. Aquí el amarillo tiene que ver con todo el proceso de frustración, decíamos, de acción, de mente en acción. Por eso el amarillo, estar alerta, ¿no? Estimulante hepático, del vesícula, etc. Y la señora dice el verde, qué bonito, porque el verde tiene que ver con el corazón, con la vibración. Fíjense que la fotosíntesis da el color verde, ¿no? Sí. Entonces el verde es la integración de la luz con las sales minerales de la tierra.
¿no? Entonces, esa da el crecimiento de la vida orgánica, y el verde es el color de la vida. O sea que da mucha vida. Claro, entonces el verde estimula todo este centro del amor y la libertad, ¿no? Cuando estamos deprimidos, cuando baja la frecuencia vibratoria de la glándula timo por recorre sentimientos, el verde es el color de vida, nos hace muy bien. Y el blanco es la síntesis de todos los colores. Es la luz, es la síntesis de todo. El negro es al contrario. Es carente de... El carente Sí. de color. Entonces la síntesis Sí, es sí. el blanco, entonces por eso rechaza todos los colores. Yo estoy, fíjate, en polaridad contigo. Entonces estamos polarizados. Soy carente de color y usted tiene la Claro, luz del entonces color al blanco. tener lo rechazo todos los colores. En cambio el negro absorbe. Yo estoy absorbiéndole Todo. su blanco también. Entonces el blanco es la síntesis. Entonces viene bien para las personas que quieren, digamos, aislarse y quieren rechazar y no recibir influencias externas, ¿no es cierto? En tu caso, como necesitas seguramente estar sensible a todo lo que el público necesita, entonces absorbes todo. Los profesionales o los terapeutas que necesitamos aislarnos de todas las vibraciones, o sea, no comprometernos con las vibraciones de las personas que están alrededor nuestro. Entonces el blanco nos permite poner una barrera. A mí me pasa esto, yo me pongo, cuando utilizo el negro, todo el mundo me pregunta, me dice algo, que me veo más delgado, que como que llama la atención. Bueno, está Delcy en línea, vamos a saludarla, Sí, cómo no. pero recuerde por favor, Gerardo, que está una respuesta para Esperanza de cómo se puede sanar de esta parte que le está afectando tanto. Delcy, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Me parece muy interesante el tema y pues nunca llamo, pero vea, dio la casualidad que me Qué sale, bueno. por algo ha de ser la llamada, ¿no? Bienvenida, Salió. Delcy, qué bueno. Quería preguntarle al señor, yo tengo artritis reumatoidea más o menos 3 años, no la he tratado nada con la medicina tradicional, sino que estoy yendo donde una persona que me trata con acupuntura. El doctor, ¿qué me dice respecto a esta enfermedad y el tratamiento que estoy llevando? Bien, Delcy. Se trata la artritis con acupuntura. No ha querido utilizar medicina común y corriente. Y ¿sí está haciendo bien? ¿O qué puede hacer? Sí, como somos un universo de materia, y la materia es energía concentrada, la energía es mente concentrada, la mente es espíritu concentrado, espíritu es divinidad concentrada, y así divinidad es absoluto concentrado. Somos una unidad, somos un universo. Generalmente nuestra mente separa, tengo una enfermedad física y no tiene nada que ver con mis emociones, mi mente, mi alma, mi conciencia. Entonces, tiene que comprender primero que todo lo que le pasa a nivel corporal es el último paso, o sea, es el 7º paso. El cuerpo manifiesta como última todo lo que no entendimos antes. Entonces, si está enfermo el cuerpo físico, está bloqueada la energía. Y si está bloqueada la energía es porque hay condicionamientos mentales. Y si hay condicionamientos mentales es porque en el alma guardamos historias no resueltas de nuestra vida porque no tenemos conciencia. Casi siempre atacamos la enfermedad desde afuera, sin darnos cuenta que es el último recurso que tiene la conciencia para darnos cuenta de por qué generamos eso. Entonces, así como el cáncer, estábamos hablando, y la artritis reumatoidea, se puede tratar materialmente con la ciencia que está avanzadísima en este momento, pero eso a nivel material. Pero necesitamos ver que esa artritis tiene que ver por un bloqueo energético. Ya usted no elimina toxinas y las toxinas se quedan en las articulaciones. Ajá. El otro día en Villa de Leyva, una persona de un centro natural me recibió así, ¿no? Me atendía Claro. así. ¿Por qué? Porque el ácido úrico se queda cristalizado en las articulaciones, no se digiere, no se puede eliminar, o sea, toda la función de digestión, hepática, etcétera, no puede eliminar las toxinas del organismo. Se quedan acumuladas. ¿Pero por qué se quedan acumuladas? Porque justamente hablaba tanto del cáncer como la artritis reumatoidea, la glandulita o el centro, el plexo, que tiene que ver con que elimino la basura que no me sirve, está aquí, en ese ritmo de amor y libertad, de tomar y dejar. Yo recibo por la mano izquierda y doy por la derecha, o sea, es un equilibrio, inhalo y exhalo. Pero ¿qué sucedería si yo inhalo
y no exhalo, me quedo con las cosas adentro. Claro. ¿Me entiende? Entonces, usted genera la artritis reumatoidea porque usted inhala y tiene miedo a exhalar, tiene miedo a liberarse de la exhalación. Entonces, ¿por qué? Porque hay memorias del alma de no poder recibir, y entonces ahora me quedo con eso y quiero dar a todo el mundo y ayudo, apoyo a todo el mundo y me resiento internamente. Ese resentimiento, como viene del alma, parecería injusto, pero no es injusto. Es porque tengo que aprender la lección de dejar de ser madraza para los demás y reconciliarme con mi madre desde a lo mejor el vientre materno, porque nosotros tenemos conciencia desde el momento de la concepción, y esto lo tengo estudiado y comprobado. Pensamos que no tenemos conciencia en el vientre, y no es así. Nosotros somos conscientes desde el momento de la concepción, ya sabemos por qué entramos al vientre de la madre y a qué aprendizaje nos va a dar esa familia. Cuando Gerardo habla de madraza, es lo que nosotros decimos aquí en Colombia, es que soy una madre o él es una madre. Es esa misma parte, ¿no? Sí, bueno. El mismo manejo. Pero vamos a cuando uno va a cambiar un billete, entonces dice, deme lo más sencillo que pueda. Vamos a responderle a Esperanza, bien sueltico, bien sencillo. Ella desde su enfermedad que tiene, lo que le ha pasado ahora, después de estar pasando su terapia contra ese cáncer que le ha afectado, que tiene esa indigestión estomacal que lleva 3 meses sin organizar su nivel. Vamos a hablar de bien sencillo, a ver, vamos a ayudarle a Esperanza cómo se podría sanar. Así, por ejemplo, decirle, bueno, Esperanza, pues digo yo, usted ahora le responde, Esperanza, usted se sienta tranquila en su cama, respira tranquila, pone un poco de música, o lo hace a oscuras, o con mucha luz, una guía para ella, para que ella pueda sanar y entrar en su interior y poder entrar a su conciencia y limpiarse de ese cáncer y todas esas cosas. ¿Está bien? Sí, claro, por supuesto. Dentro de la semana que vamos a trabajar hasta el domingo, va a tener la oportunidad, la invito a que pueda practicar una serie de técnicas de autorrealización para eso, pero podemos darle algunos consejos. Primeramente, dijimos que los alimentos tienen que ver con su energía, nos ayudan muchísimo. Nuestro nivel de salud, por ejemplo, el agua, tiene 6.500 astros de frecuencia vibratoria. Entonces, todo lo que sea alimentos por encima de ese nivel nos va a sanar. Entonces, le aconsejaría, aparte de todo el tratamiento que usted está haciendo, seguramente con profesionales excelentes, que tome conciencia de dar vida a su vida, dar vida a través de alimentos que tengan una energía por sobre el agua, que son, primero, las frutas, jugos de frutas, naturales, lógicamente, verduras crudas, ¿no?, que tienen entre 12.000 y 15.000 astros de frecuencia vibratoria, cereales que tienen casi 20.000 astros de frecuencia vibratoria, semillas, legumbres, y vaya dejando los hábitos de alimentos que tienen muy baja energía vital. Por ejemplo, dijimos que la carne tiene 2.000 astros de frecuencia vibratoria, está asociada a la muerte. Las harinas refinadas tienen 2.300 astros de frecuencia vibratoria, están totalmente le sacaron los valores nutricionales a las harinas refinadas, y necesitamos volver a utilizar cereales integrales, cereales que tienen todo el potencial de la semilla, todo el potencial. Por eso las civilizaciones o las culturas que degradan el alimento se degradan a sí mismas. O sea, pues que en conclusión de esta partecita que para ir como tomando almacenamiento de las cosas que no son buenas y las que sí son buenas. Entonces, no son buenas, la carne no es buena, ya usted en este caso, porque ya no tiene defensas la persona. Ya tiene defensas. La diarrea está asociada al vaso, a la limpieza rápida de las toxinas, porque no tiene defensas. Necesitamos activar las defensas. ¿Cómo se activan las defensas? Un momentito. O sea, no dándole alimentos que justamente estén por debajo energéticamente. Entonces, no carne, quitar la carne, las harinas refinadas, el azúcar tiene
casi 2.000 a 3.000 astros de frecuencia vibratoria. Está también refinado, aquí tienen la panela, esas cosas. La panela es distinto, ¿no? Es integral, está con todos los minerales y oligoelementos, ¿entiendes? No el azúcar refinada, por ejemplo, que le quitan ya todos los nutrientes, le quita el calcio, el fósforo, y eso al entrar en el organismo, el azúcar refinada quita el calcio. La azúcar refinada es el gran robador de calcio, de fósforo, y un estimulante cerebral que estimula, estamos eufóricos y después nos inmunodeprime. Entonces necesitamos la panela, por ejemplo, que es integral, y evitar exceso de lácteos, porque los lácteos tienen mucha ingestión. Las grasas fijan los metales pesados, por ejemplo. La vaquita comiendo los pastos y con la polución que hay de contaminantes de mercurio, de plomo, de arsénico, eso se fija en las grasas y el hígado no puede eliminar esa leche que tomamos, claro, esa grasa. Entonces, por ahora, ante su caso, vuélvase un poquitito vegetariana. Sí. Verduras, cereales, legumbres. Coma hierbitas. Frutas, no hierbitas, no solamente hierbitas. El vegetariano disfruta de su comida porque claro, tiene una gran variedad. Y ustedes acá tienen una gran variedad. Parece que los que conocemos como pepas, los frijoles y todo esto, reemplazan mucho estas proteínas a lo de la carne. Claro, por supuesto, los frijoles, la lenteja, el garbanzo, todo eso. Entonces, eso a nivel físico, para activar un poquitito desde el alimento la autoinmunidad. Y después a nivel anímico, aquí esa diarrea, todo el proceso digestivo de no poder asimilar y excretar bien, armónico con el hígado, tiene que ver con el hacer y dejar de ser. Empiece a hacer cosas que les guste a usted y deje que los demás hagan lo que quieran. Porque claro, generalmente queremos manejar. Soltarse de cosas. Claro, manejar, manipular, controlar a otros y usted no hace lo que usted desea hacer. Entonces de ahora en más diga, no voy a mandar, manipular y controlar a nadie. Que hagan lo que quieran y me dedico a hacer cosas productivas para mí. ¿Qué me satisface? La satisfacción viene de aquí. La acción consciente es satisfacción. Satisfacción. Claro. Y si no, me quedo en la frustración, ¿no? Entonces, quiero a que hagan los demás y yo no hago. Entonces, dedíquese a hacer labores que le permitan. Entonces, búsquese una autodisciplina, camine, corra, salga, venga toda la semana de Tai Chi Kung gratuita que vamos a hacer esta semana, ¿entiende? Haga algo por usted misma y deje que los demás se revienten la cabeza, porque en el plan de la vida cada uno necesita su evolución, ¿entiende? Y después, finalmente, aquí es el más importante centro, abra su corazón a amar en libertad. No quiera ser solamente puro amor, sin levantar, porque el puro amor genera esto, un agujero negro para adentro, un odio, resentimiento, porque la gente se le va a ir. Si es puro amor, afuera se le van. La libertad extrema hasta es la muerte, la libertad extrema. Entonces usted, puro amor extremo, va a ver que todos los seres queridos de afuera se le van a ir y se le van a morir, porque genera la libertad extrema. Y por el contrario, si usted es libre y no puede amar, va a quedar sola. Entonces necesita integrar amor y libertad, reconciliarse, aunque hayan dejado, aunque usted tenga que dejar a los seres queridos, vaya poco a poco reconciliándose con el amor y la libertad. Ama y libera, como el ritmo de la vida. Tomar y dejar, inhalar y dejar. Por eso les recomiendo ejercicios respiratorios. Todas las mañanas, en estos amaneceres bellísimos del Valle, que estuve en Tuluá, Armenia, haciendo la maratón. Es una belleza, ¿no? Una belleza. Entonces levántese a las 5 de la mañana, 5:15 ya empieza ahí la luz. Conéctese con la luz cósmica, con el sol amaneciendo y empiece a respirar en armonía, con los 4 tiempos de la respiración. Exhale 3 veces más hasta el vacío, inhale 3 veces más hasta el lleno. Y ahí va viendo que primero va a ser como si fuera atolondrado y después va entrando en ritmo. Y sin darse cuenta, a los 5 o 10 minutos, va creando esa armonía de la expansión y contracción de los 4 ritmos de la respiración. Exhalar vacío, inhalar, retener. Entonces se va ritmando con la vida, va a hacer sentirse unido a la vida. Y eso le va a abrir el corazón y va a ver cómo inmediatamente activa su energía. Y si usted tiene el cáncer y la artritis reumatoidea, es porque está por debajo de los 6.500 astros. Necesita subir. ¿Sabe cuánta energía podemos captar conscientemente a través de la sanación del alma? ¿Cuánta? 3.500.000. ¿3 millones? 500.000. Para Una tener maravilla. un cáncer estamos por debajo de los 10.000.
6.000 astros de frecuencia. Entonces nuestra capacidad como seres humanos conscientes de recrearnos en ese plan cósmico de la vida, llegamos a casi a 3.500.000 de energía. Ahí se suben defensas, se sube todo. Todo. A vivir. A vivir pleno. A vivir, que son momentos especiales, como este que estamos viviendo en el café de la tarde. Continuando con el tema de que el cuerpo, el alma y la conciencia son una unidad y no estamos separados. O sea, lo que nos pasa afuera como enfermedad es porque hay un bloqueo energético. Aquí no fluye la energía, la materia es energía, es vida. Entonces, si está bloqueada la energía, entonces se estanca el proceso de eliminación de toxinas. Y esa energía, ¿por qué está bloqueada? Por la mente, por condicionamientos mentales, de desamor, de rencor, de resentimientos, de no poder dar o no poder recibir. ¿Por qué? Porque en las memorias del alma, dijimos, en el pasado, desde el momento de la concepción, a lo mejor fuimos rechazados, no nos aceptaron. Entonces sentimos eso, que abiertos a recibir, no estamos en un buen momento para nacer en esa familia, etc. Mismo en el momento de nacimiento, nos cortan el cordón umbilical y estábamos muy apegados a la madre y no podemos respirar en el momento del corte de cordón. Nos agreden, nos pegan, como en mi caso, que después de 3 horas de que quise nacer, no podía nacer, al final fue cesárea y cuando nací ya estaba moribundo porque no tenía fuerza y el médico debe pegarme para reactivarme. Claro. Entonces uno no sabe, 3 horas yo estuve trabajando para nacer y después me pegan. Y lo reciben como una pela. Entonces todo eso queda grabado en el alma, y entonces como resentimiento, y entonces queremos después hacer por los demás, queremos dar lo mejor, queremos ayudar, vemos en nuestra familia somos los padres o las madres de todos, ¿no? De dando y aportando y preocupando por toda persona que le tiene carencia, pero no nos damos cuenta que si no, cuando el momento de que queremos dar y nos rechazan, o que nos piden más de lo que podemos dar, ahí activamos esa memoria del pasado y entonces no la comprendemos y empieza a bloquearse la energía y empieza a generarse toxinas justamente en los senos y aparecen los quistes, nódulos y cáncer. Bueno, otra pregunta de los televidentes. Aquellas personas que tienen adicciones morbosas, la pornografía, que cogen revistas, ¿qué podemos decir de esto? Es todo un tema. Por ejemplo, el segundo centro, que hablamos un poquitito, que era el color naranja, que activaba la estimulación, y las harinas refinadas y los dulces activaban la energía externamente por falta de nuestra propia energía. Entonces, si tenemos valorización, valorización es identidad, ¿quién soy? ¿Y soy qué soy? Dentro del plano energético también soy yin y yang para los chinos. Tengo mi personalidad interna, que es yin, y yo soy hombre externamente, pero dentro soy energía yin. Así la mujer, por fuera es yin, pero por dentro es yang. Entonces necesitamos conscientemente, la identidad es la integración de la polaridad, de los dos aspectos, yin y yang, receptivo y dativo. Entonces la identidad se genera a partir de esa conciencia. A veces nos educaron de chiquito, no llores, como hombres, ¿no? Por ejemplo. No llores. No llore. No llore. Usted es el hombre. Eso es macho. El favorito. El macho de la casa. Este es el macho de la casa. Y las niñas, no, tú tienes que dedicarte a la casa, etc. Entonces, una separación entre las dos fuerzas. Ahora estamos posibilitados por la evolución de la cultura, poco a poco ya hay una educación de integración, que el hombre, por ejemplo, a mí como papá, yo cambiaba los pañales, ¿no es cierto? Le daba la mamadera a mis hijos, o sea, todos esos roles que antiguamente era una locura. Entonces... ¿Y cómo nos libramos de todo eso? Claro, entonces poco a poco, si no tenemos identidad de quién soy, integrando los opuestos, la polaridad yin y yang, ¿qué sucede? La voy a buscar en extremo afuera, un estimulante externo afuera. Fíjense que los hombres nos entra todo por los ojos y la mujer por los oídos. Entonces el hombre es muy factible a que, desvalorizado sexualmente, porque de niño fue condicionado, entonces buscamos la visión, visualmente estimularnos extremadamente con el sexo pornográfico afuera.
Entonces, como una estimulación externa. Y eso parte de una desvalorización. En la visión holográmica, el trabajo holográmico, buscamos en el alma cuando nos sentimos desvalorizados. Cuando de repente, por ejemplo, pasa muy habitualmente, de chicos nos gustaba, a lo mejor de pequeño, una niñita, ¿no es cierto? Y vemos que se besa con otro niño y a nosotros no nos da cuenta. Entonces sí, ahí nos quedan memorias de desvalorización, de vínculo. O porque nos separan, ¿no? Prefieren a mi hermanita y a mí como varón no me dejan valorizarse. Entonces todas son memorias que quedan grabadas de desvalorización, de ser o de tener, aquí en el plexo pélvico, y que después buscamos estimulantes externos para saciar esa desvalorización, ese vacío que tengo de falta de polarización. Entonces busco estimulantes visuales, ¿no? La pornografía es un comercio mundial, justamente viene por nuestra propia desvalorización. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, está bien interesante, todo eso está bien interesante. Bueno, le preguntaba yo antes sobre el poder de la palabra, que, por ejemplo, una persona va donde el médico, va a control, y el médico, en vez de utilizar palabras que fortalezcan al ser humano, de pronto le bajan al paciente, lo bajan, le dicen, te veo decaído, estás no sé qué, eso posiblemente te puede generar más traumas y no sé qué, la gente sale loca de donde el médico, sale más enfermos que antes. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, todos vamos aprendiendo en la vida. La ciencia solamente se enfoca a la parte material y científica, que es más el hemisferio izquierdo. Y los valores humanos, la energía, la parte emocional y el espiritual está más en relación con el hemisferio derecho. Entonces, claro, lógicamente que la ciencia y tecnología no tiene valores, no tiene emoción, no tiene espíritu. Entonces, poco a poco se va integrando la polaridad y va apareciendo médicos, profesionales que ya integran los dos hemisferios cerebrales en la consulta. No solamente es una técnica. O sea que eso es muy importante para el paciente. Entonces, la doctora Adriana Gómez Aparicio, por ejemplo, en Bogotá, es una de las mejores internistas, y ella es una humanista, es una médica humanista. Hay toda una corriente actual de médicos humanistas, médicos holísticos, que junto con la ciencia y la tecnología integran los valores humanos, la energía, la parte emocional y la parte espiritual. Para que la energía fluya constantemente. Claro, entonces le da... entonces estamos hablando del quinto nivel ya, Jaime. Aquí hablábamos... Hay una preguntita, a ver si nos dejan llegar al quinto nivel. ¿Cómo se activa el timo? Llama una televidente. Claro, entonces habíamos dicho que nuestras estructuras óseas están relacionadas con el riñón, entonces necesitamos autodisciplina física para tener seguridad interior, la valorización sexual, porque si no, al no tener energía buscamos estimulantes externos o pervertimos esa energía. Como toda energía, si se estanca se pudre, ahí tenemos las consecuencias. Como el agua. Como el agua, ¿no? Que si se estanca se pudre. Aquí todo el proceso de acción mental, la mente en acción se da aquí. Entonces tenemos frustraciones, entonces hacer dentro de nuestros deseos, pero también de nuestros deberes. Y aquí llegamos a la glándula timo, que estaba relacionada con el amor y la libertad, los afectos. Entonces, fíjense, baja inmunidad al timo viendo el televisor muy cerquita, a 2 metros, a 1 metro, los chicos, en la radiación electromagnética del televisor afecta la glándula timo, es muy sensible a las radiaciones, eso a nivel físico, pero también necesitamos activar las defensas, pudiendo alegría de vivir. Por ejemplo, hay terapias de alegría, ¿no? De alegría de vivir, de reconciliación con la vida. Perdón, retrocedo un poquitito. Ver la televisión tan cerquita. Claro, los niños que se ponen... ¿Qué causa en la persona? Claro, la glándula timo es como una florcita muy delicada, que la radiación... tenemos que ver la televisión como a 2-3 metros y que pase la radiación por encima. Por ejemplo, ahora ponemos arriba, ¿no? Con un sistema de sostener la televisión, que la radiación pase por arriba, porque si no pega en el pecho y esa glandulita es como una pasita de uva, se achicharra toda con la radiación. Entonces, ojo con los niños, ¿no? Que tienen bronquitis a repetición, gripes y todo eso, están viendo así el televisor adelante de ellos, ¿no? Entonces no nos damos cuenta, los padres, la importancia, los problemas de las enfermedades en relación
exposición a las radiaciones, también los cables electromagnéticos que pasan, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces la glandulita tiene que protegerse, ¿eh? De tener radiaciones de vida, no de autodestrucción. Entonces ojo con mirar la televisión tan cerca. Y también actividades que nos permitan la alegría de vivir, la reconciliación, la espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad. Estamos en una ciencia y tecnología, en una civilización, ciencia y tecnología que no nos permite desarrollar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque pensamos que la espiritualidad tiene que ver con algo religioso. Y no, la espiritualidad la tenemos todos, más allá que tengamos dogmas o no. Espíritu tiene que ver con espiral, espiritual, espiral de vida, sincronizar tiempo y espacio. Cuando usted está siendo consciente de lo que está haciendo en el momento, une tiempo y espacio, y eso es espiritual. Por eso el arte, la danza, el canto, son expresiones de sincronización de tiempo y espacio que le dan alegría de vivir. Entonces no se olvide de eso, no piense que solamente su espiritualidad se desarrolla con una religión, se desarrolla cuando usted vive el presente conscientemente, une tiempo y espacio en ritmo, en ritual de vida. Si usted es una ama de casa y hace con ritual su vida familiar y social, está alegre, contenta, no se deprime por las obligaciones que tiene que hacer. Eso es una actitud espiritual. Entonces activa la autoinmunidad. Qué bien. Bueno, lleguemos, Gerardo, lleguemos por favor al quinto puesto, aquí el quinto punto del ser humano. Parece que es un punto muy especial, muy esencial en todo lo que hemos hablado, ¿no? Claro, porque cuando nos vamos dando cuenta que no somos materia, nada más estructura, ni emociones, o no solamente mente o espíritu, encontramos que el centro de esa realidad cuaternaria de materia, energía, mente y espíritu está centrada, está dirigida desde aquí, desde nuestra conciencia de ser, de sí mismo. Aquí está el centro de nuestra individualidad, quién soy en la vida, y qué hago en la vida, nuestra misión. Cuando uno le pregunta, ¿qué haces?, ¿no? Entonces decimos yo, doctor en tal, ¿no? Nos valorizamos siempre, ¿cómo te llamas? Doctor en Gerardo, doctor tal cosa. Sí, sí, sí. Siempre valorizamos en lo que hacemos, pero no en lo que somos. Entonces aquí se da la integración del ser y el hacer, y eso da conscientemente nuestra misión de vida. Cada uno tiene una misión que cumplir en la vida. Allí es donde está la tiroides, ¿cierto? Hay tiroides, paratiroides y cuerdas vocales. Entonces es interesante, como hablábamos, como cuando uno desvalorizado por lo que es, porque nació primero mi hermanita y yo fui segundo, o porque me dejaron de lado, me dejaron a estudiar con mis abuelos y me retiraron de mi familia, me siento desvalorizado por lo que soy. Después toda mi vida busco valorizarme en lo que hago profesionalmente. Entonces justamente al querer hacer más y valorizarme más por lo que hago, todos los demás se dan cuenta de eso. Entonces los jefes me explotan, siempre trabajando más, siempre que me dan más, porque me siento desvalorizado y yo respondo, hasta que un día me dicen te echamos, porque no servís. Entonces busco generalmente la desvalorización profesional afuera como último recurso para darme cuenta quién soy. Entonces la persona se inmunodeprime terrible, ¿no? O sea, un hombre echado del trabajo se sienta a mirar televisión a su casa y no sale más, ¿no? Porque la tiroides rige, y la paratiroides, todo el espectro anímico y vital de la persona. O sea, que es bueno para las enfermedades de las tiroides, por ejemplo, ¿qué es bueno hacer? Claro, bueno, estábamos hablando de la importancia que tiene la vibración de este centro. La conciencia de individualidad es conciencia vibratoria, quién soy como vibración de ser, porque ya está más allá del tiempo y espacio, quién soy en la eternidad. Entonces ese verbo está asociado mucho con el verbo de la respiración, el sonido de la respiración. Por eso hay técnicas respiratorias que expresan el verbo, como los mantras, a nivel de técnicas de yoga, por ejemplo. Sí. Y como el canto. Por eso la terapia de canto es formidable para aprender a expresar la vibración. Generalmente los maestros tienen problemas de afonía, un montón de problemas así. ¿Por qué? Porque desvalorizados generalmente muchos de niños por no poder ser y ser despreciados en relación con otros hermanitos, buscamos ser maestros o maestras para valorizarnos como maestros y tener muchos niños a cargo. Claro. Y también las profesiones del locutor, fíjese qué interesante. Ajá, hable de los otros. ¿Qué pasa con los locutores? No, por eso, también generalmente uno locutor quiere expresar y le tiene que desarrollar muy buena voz, ¿no?
porque si no, pero siempre tiene problemas de afonía, o las cantantes. Conozco a una muy amiga mía de Armenia, ¿no es cierto?, Beatriz Londoño, que estuvimos ahora en Armenia, y ella es cantante, formidable, y siempre tiene problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía memorias de desvalorización de chica, de ser, y entonces quiere expresarse a través del canto, su profesión del canto, bella voz, y cuando quiere cantar a veces le falla, ¿no? Y tiene problemas de afonía y tiene que suspender audiciones, etc. Entonces ahí estamos aprendiendo. Siempre lo que hacemos afuera tiene que ver con las memorias del alma que quedaron no resueltas adentro. Bueno, como lección en este encuentro con Gerardo, nuestro invitado al Café de la Tarde, cuando se recibe sabiduría como la que usted nos ha entregado hoy, viajamos en el tiempo a una velocidad maravillosa. Hemos estado aquí 2 horas con usted y yo no lo sentí, se fue el tiempo rápidamente. Gerardo, gracias por lo que enseñó hoy en el café. Felicitaciones por la sabiduría, que es muy linda. Y vuelva al café. Es tiempo de decirles que mañana les estoy invitando en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos ustedes y nosotros reunidos para tomarnos un nuevo café. Espero que les haya gustado y les haya aprovechado mucho este café. A mí me encantó. Hasta mañana.